Y el tema que voy a tratar es el manejo de los pacientes triple refractarios, que coincide un poco con la introducción de terapias innovadoras en el mieloma. Aquí veis mis conflictos de interés y en la siguiente diapositiva algo que conocéis bien es la complejidad que tiene el mieloma, porque las células plasmáticas evolucionan habitualmente en un modelo en ramas. Este modelo y esta evolución está también influenciada por la propia enfermedad, por el tratamiento, y tenemos que incorporar además los elementos celulares y no celulares del micromedio ambiente. Todos conocemos bien cómo para intentar cubrir toda la complejidad del mieloma, en lo que llevamos del presente siglo han aparecido una gran cantidad de nuevos fármacos y ello ha producido lo que vemos en esta diapositiva, y es un aumento significativo de la supervivencia global de nuestros pacientes con mieloma. Es cierto que toda esta innovación va moviéndose rápidamente hacia líneas más precoces, y esta diapositiva, que representa las guías europeas, pero que son similares a las que pueden ser utilizadas en cualquier país, ponen de manifiesto cómo después de las primeras líneas de tratamiento, diría después de la segunda, podemos irnos hasta después de la tercera, la mayoría de los pacientes han sido ya expuestos, y la mayoría refractarios a inhibidores de proteasoma, inmunomoduladores y anti-CD38. Y entramos, por lo tanto, en el concepto de la población triple refractaria, triple expuesta, para la cual el primer mensaje es que no existe ningún estándar de tratamiento para rescatarlos, o no existía ningún rescate, y de hecho esto se ha evaluado tanto en el estudio Mammoth como en el estudio Locomotion. En el estudio Locomotion, más de 90 regímenes diferentes fueron utilizados en este estudio para rescatar a pacientes triple refractarios, indicando, por tanto, que no hay ningún estándar. Y además, la tasa global de respuestas es del 29%, con una mediana de PFS de 4 meses, una supervivencia global de aproximadamente unos 9 meses. Por lo tanto, teníamos esta necesidad médica no cubierta, para la cual surgen nuevos fármacos, nuevas estrategias de inmunoterapia. Primero, nuevas dianas, BCMA, GPRC5D, FCRH5 y diferentes modalidades, anticuerpos conjugados, anticuerpos biespecíficos o la terapia CAR-T. ¿Y por qué toda esta inmunoterapia en mieloma? Pues claramente porque el mieloma entra dentro de los cánceres donde sabemos que el intentar evitar la destrucción por parte del sistema inmune es uno de los mecanismos fundamentales y una de las características del cáncer, y aplicable también al mieloma. Sabemos que el mieloma está precedido por fases premalignas. En las fases premalignas de MGUS y Smoldering existe un equilibrio entre la célula tumoral y el sistema inmune, que es capaz de mantener bajo control esa poquita carga tumoral. Cuando se rompe este equilibrio, muchas veces debido a un estado de inmunosupresión, el mieloma se convierte en una enfermedad activa que, cuando se trata, vuelve otra vez a entrar en una fase de equilibrio. Por lo tanto, sabemos que el sistema inmune en mieloma está deteriorado. Existen diferentes mecanismos para intentar crear un micromedio ambiente inmunosupresor, y por lo tanto es posible aprovechar este deterioro del sistema inmune a través de todas las estrategias de inmunoterapia que conocemos y que van más allá de los clásicos anticuerpos monoclonales, los inhibidores de proteasoma a través de la muerte celular inmunogénica o los agentes inmunomoduladores, y son realmente esta innovación dirigida fundamentalmente a estimular el sistema inmune y a utilizar el sistema inmune como herramienta para atacar el tumor, las nuevas estrategias que han representado una opción novedosa para cubrir esa necesidad médica no cubierta que teníamos en los pacientes triple refractarios. BCMA es una diana óptima porque es específica del mieloma, pero tenemos que saber que tiene una función fisiológica. Sabemos que está encargada de la producción de inmunoglobulinas, y por ello la hipogamma-globulinemia que vamos a ver cuando atacamos BCMA a través de las diferentes estrategias terapéuticas. Belantamab mafodotin es el primer
anticuerpo monoclonal conjugado que va contra BCMA y sabemos que lo que hace es liberar una citotoxina, la monometilauristatina F, induce además muerte celular inmunogénica y además tiene también algún mecanismo inmune dependiente de las células, incluso engancha también a macrófagos para inducir fagocitosis. Belantamab demostró ser eficaz en el estudio DREAMM-2 con 100 pacientes triples refractarios y en ellos, aunque la tasa de respuestas fue el 32%, la duración de la respuesta fue de aproximadamente un año. Y estos son los últimos datos reportados en el DREAMM-2, donde pone de manifiesto cómo cuando un paciente responde, que es el 30%, el 60% de ese 30% alcanzan al menos muy buena respuesta parcial o mejor. Y en estos pacientes la supervivencia libre de progresión es superior al año, con una supervivencia global de 30 meses. El desarrollo de belantamab estaba pendiente de 2 estudios randomizados, un estudio en el que se combina con bortezomib y dexa y otro con pomalidomida y dexa. Hoy mismo ha salido una nota de prensa comunicando los resultados positivos de belantamab, bortezomib y dexa frente a Dara-VD, con lo cual cabe la posibilidad de que si los resultados son muy positivos, como indica la nota de prensa, una supervivencia libre de progresión con un valor de la P de menos de 0,005, pues probablemente tengamos esta opción de tratamiento para nuestros pacientes con mieloma. Es cierto que la innovación ha llegado también de la mano de la terapia CAR-T y el primer CAR-T aprobado en mieloma fue Idecel. Idecel es un CAR-T frente a BCMA que se evaluó en 128 pacientes con mieloma, recaídas, refractarios y como denominador común el 84% de los pacientes eran triple refractarios. La tasa de respuestas oscila entre el 73 y hasta el 81% para aquellos pacientes que recibieron la dosis máxima, con una remisión completa de casi el 40%. La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 9 meses y la supervivencia global de 2 años, cubriendo, por lo tanto, de nuevo la necesidad médica no cubierta que teníamos en mieloma. Además, estos datos de Idecel en este estudio KARMA-2 han sido reproducidos en la vida real tanto en Estados Unidos como en Francia, lo cual es importante y sabemos que este CAR-T está aprobado en algunos países para el paciente triple refractario. El siguiente paso fue hacer un fase 3 y este estudio fase 3, el KARMA-3, confirma la superioridad de Idecel frente a una serie de estándares de tratamiento que ven aquí en la diapositiva en pacientes con mieloma en recaída ya menos pretratados, entre 2 y 4 líneas previas, pero es importante ver cómo la mayoría de estos pacientes, entre el 65 y el 67%, eran también triple refractarios. Cuando un paciente se convierte en triple refractario, independientemente del número de líneas que haya recibido, el mal pronóstico existe y de hecho la rama control en este estudio produjo una mediana de PFS de tan solo 4 meses e Idecel supuso una gran mejoría con una supervivencia libre de progresión de 13 meses. Otra posibilidad es utilizar el CAR-T como consolidación después del trasplante, cuando la respuesta no es al menos muy buena respuesta parcial y vemos cómo este CAR-T pone en remisión completa a casi el 75% de los pacientes, con esta curva de supervivencia libre de progresión y por lo tanto hay un estudio randomizado ahora mismo en marcha que compara Idecel post-trasplante versus lenalidomida post-trasplante en pacientes con respuesta inadecuada. Ciltacel es el otro CAR-T frente a BCMA. Hoy por hoy tenemos que decir que es el más efectivo. ¿Por qué? Pues porque una población de pacientes similar a la del estudio KARMA, con un 88% de triple refractarios, se trataron con Ciltacel y aquí prácticamente todos los pacientes respondieron, pero tenemos una mediana de supervivencia libre de progresión de casi 3 años. Para pacientes triple refractarios realmente son unos datos estupendos y probablemente el beneficio de este CAR-T viene derivado del gran impacto que vemos con Ciltacel en la tasa de enfermedad mínima residual negativa e incluso mantenida a lo largo del tiempo. Ciltacel ha reproducido los datos también en la vida real.
un poquito inferior, pero hay que tener en cuenta que casi el 60% de los pacientes no hubieran sido elegibles para el ensayo clínico y como ocurrió con IDECEL, tenemos ya un fase 3 que reproduce los datos de superioridad frente a unos controles que pueden ser poma bortezomib-dexa o dara-pomadexa. En este caso, la población es todavía menos pretratada, había recibido entre 1 y 3 líneas previas de tratamiento y vemos cómo la curva de supervivencia libre de progresión es excelente a favor de cilta-cel con una hazard ratio de 0,26, beneficio que se observa también en tasa global de respuestas y remisiones completas, así como de nuevo en la tasa de enfermedad mínima residual negativa. El siguiente paso es mover los CAR-Ts a la primera línea de tratamiento y tenemos el ensayo CARTITUDE-6 que compara trasplante con cilta-cel y el ensayo CARTITUDE-5 en pacientes no candidatos a trasplante que compara cilta-cel después de VRD con VRD seguido de lena y dexa de mantenimiento. Por lo tanto, estos dos estudios en primera línea ponen de manifiesto que quizás en un futuro consideremos al paciente elegible o no para CAR-T, pero obviamente para eso necesitamos esperar. En España disponemos además de un CAR académico, el ARI002H, que se produce en el Clínico de Barcelona, donde los pacientes reciben la infusión del CAR-T en 3 dosis para intentar mitigar la toxicidad con la posibilidad de administrar una segunda infusión en torno a 3 meses después de la primera, siempre que el paciente no esté en recaída. Los datos son también muy buenos, con una tasa global de respuestas del 100%, 63% de remisiones completas, respuestas que se profundizan en el tiempo y que resultan en una supervivencia libre de progresión de en torno a 15 meses. Tienen que saber que la posibilidad de utilizar o de tener un CAR-T académico claramente vence los retos que tenemos con los CAR-Ts comerciales, sobre todo de disponibilidad de slot, acceso al CAR-T y probablemente los costes que también sean más baratos. No obstante, IDECEL y cilta-cel son los dos aprobados actualmente y hay un gran desarrollo alrededor de la terapia CAR-T intentando mejorar la eficacia y fundamentalmente mejorando la seguridad. Pero sabemos cuál es el proceso global que requiere un paciente para ser candidato a CAR-T y necesita ser evaluado, necesita ser en muchas ocasiones referido de un centro pequeño a un centro grande y ello implica la recogida de los linfocitos, el tiempo de manufactura, que desde el punto de vista real dura unas cuantas semanas y unido a eso tenemos que tener en cuenta la toxicidad, el síndrome de liberación de citoquinas, la neurotoxicidad, así como las citopenias y las infecciones. Es una toxicidad manejable, pero tenemos que contar con ella. No obstante, el beneficio reportado por los pacientes en términos de estos cuestionarios de calidad de vida es realmente algo muy positivo, puesto que los pacientes se quedan sin enfermedad y sin tratamiento prácticamente al mes de recibir el CAR-T. Tiene algunas limitaciones, como ya he presentado anteriormente, y para ello tenemos la nueva modalidad de inmunoterapia que contribuye también claramente a cubrir la necesidad médica no cubierta que antes mostrábamos, que son los anticuerpos biespecíficos. Como su nombre indica, hoy por hoy tienen dos especificidades. Por un lado van a un antígeno del tumor, en este caso estamos hablando todavía de BCMA, y por otro lado enganchan a los linfocitos T que los llevan al nicho tumoral, liberan un montón de citoquinas que van a producir la destrucción de la célula tumoral y además enganchan también a células accesorias que van a contribuir a destruir el tumor. Los anticuerpos biespecíficos, todos ellos, aunque son diferentes, tienen el sitio de unión a BCMA, el sitio de unión a la CD3 en azul y en gris el fragmento FC que reconoce macrófagos, células NK, células mesenquimales. Aquí tenemos la lista de los anticuerpos monoclonales biespecíficos frente a BCMA en desarrollo. Teclistamab y el ranatamab están aprobados y decir cómo la mayoría de ellos se han realizado en pacientes también triples refractarios. La tasa global de respuestas oscila en torno al 60%,
con una duración de la respuesta de aproximadamente 1 año y medio, una mediana de supervivencia libre de progresión de en torno a 1 año. Teclistamab, como he comentado, está aprobado. Se evaluó en una serie de 165 pacientes, también casi el 80% triple refractarios, y aquí vemos lo que les comentaba de la eficacia, 63% con casi un 50% de remisiones completas, supervivencia libre de progresión de en torno a 1 año, duración de la respuesta superior a 1 año y medio, casi 2 años, y supervivencia global también de 22 meses. Teclistamab al principio se administraba una vez por semana, ahora mismo cabe la posibilidad de movernos a la administración de cada 15 días si el paciente está en respuesta completa y ha recibido al menos durante 6 ciclos, y eso va a impactar en la seguridad porque la tasa de infecciones vemos cómo baja de una manera significativa, que por otro lado, como saben, es el acontecimiento adverso más importante que hay que tener en cuenta con los anticuerpos monoclonales biespecíficos frente a BCMA. El ranatamab también está aprobado y los datos evaluados en una serie de pacientes, también todos prácticamente triple refractarios, son parecidos a los reportados en teclistamab, con un 61% de tasa global de respuestas, una PFS cuya mediana no se ha alcanzado todavía, pero estará en torno a los 15 meses, igualmente una supervivencia global comparable a la de teclistamab. El ranatamab se administra de acuerdo al esquema de administración semanal y cada 15 días a partir del ciclo 7, y este cambio en la administración a cada 15 días aporta, igual que ha ocurrido con teclistamab, un descenso importante en la tasa de infecciones. Junto con las infecciones, tenemos que tener cuidado con el síndrome de liberación de citoquinas, que es menos frecuente que con el CAR-T y se puede mitigar a través de las step-up dosis que se ponen antes de poner la primera dosis completo. La neurotoxicidad es mucho menos frecuente que con los CAR-Ts, las citopenias igualmente quedan restringidas a los primeros ciclos, pero las infecciones son una constante, así como la hipogamma-globulinemia. La hipogamma-globulinemia, derivado del mecanismo de acción de BCMA, es una constante y es obligado poner soporte con inmunoglobulinas. Las infecciones, la tasa reportada en los ensayos clínicos, yo creo que va a mejorar de una manera importante en cuanto empecemos a poner, que ya lo estamos haciendo, las profilaxis adecuadas para prevenir infecciones. Información relevante para el manejo de los biespecíficos, pues como he comentado anteriormente, las profilaxis adecuadas, el uso de GCSF para la neutropenia y el uso de inmunoglobulinas. Y vemos aquí cómo cuando utilizamos inmunoglobulinas hay un descenso significativo en la tasa de infecciones. Para mitigar el CRS se podría utilizar tocilizumab profiláctico basado en los resultados de estos dos estudios, donde se puede ver cómo hay una reducción significativa, pero todavía no es mi recomendación que lo utilicen, puesto que todavía no está aprobado, aunque en este Congreso americano la próxima semana tendremos la oportunidad de ver diferentes presentaciones en esta línea. En el futuro, igual utilizamos perfiles inmunes para intentar predecir las respuestas a los biespecíficos, en este caso a teclistamab, y tanto la cantidad como la calidad de los linfocitos T impacta, y cuando los linfocitos T tienen un fenotipo de agotamiento, sabemos que la posibilidad de responder es más baja. Igualmente, cuando un paciente tiene una alta carga tumoral que se corresponde con niveles solubles de BCMA muy altos, sabemos que esto se va a correlacionar con una peor respuesta. En resumen, el proceso de administración de un biespecífico es más sencillo que el del CAR-T, no obstante hay que evaluar y seleccionar adecuadamente al paciente. Hoy por hoy hay que hospitalizarlo para las primeras dosis, hay que hacer un entrenamiento adecuado a las enfermeras, a los residentes, a los hematólogos y tener mucha precaución con las infecciones, no empezar la administración de los biespecíficos si sospechamos que el paciente pueda tener una infección. ¿Cómo seleccionar al paciente para un biespecífico o para un CAR-T? Podemos utilizar muchos factores, pero yo me voy a centrar fundamentalmente en dos que creo que son los más importantes. El primero es la agresividad de la enfermedad. Si ustedes tienen un paciente con una enfermedad muy agresiva, aunque pensemos que la mejor opción sea el CAR-T,
tendremos que utilizar probablemente el biespecífico porque son fármacos off the shelf que van a estar en la farmacia y no requieren de ningún tiempo de manufactura. Además, el segundo condicionante es la preferencia del paciente y para administrar un CAR-T se requiere de un cierto soporte familiar y soporte social, puesto que los pacientes habitualmente tienen que desplazarse a otro centro, mientras que los biespecíficos van a tener una disponibilidad mucho más alta y, por lo tanto, yo creo que van a llegar a muchos más pacientes que lo va a hacer un CAR-T, al menos en el periodo inmediato o en el futuro próximo. Quizás a largo plazo tengan una disponibilidad similar. De cara a secuenciar la terapia frente a BCMA, pues decir que se podría empezar por un CAR-T o un biespecífico y posteriormente utilizar teclistamab y vemos aquí cómo las respuestas se mantienen y también se ha observado esto con el ranatamab, aunque es cierto que parece que es una mejor secuencia empezar por un CAR-T y seguir por el biespecífico, pero la posibilidad contraria de empezar por un biespecífico y continuar por un CAR-T pudiera ser factible, aunque es cierto que las supervivencias libres de progresión con esta estrategia habitualmente son más cortas, tanto para ide-cel como para cilta-cel. Una posibilidad es tener en cuenta el sistema inmune y le comentaba anteriormente, para que un paciente responda a la terapia CAR-T requiere de una buena calidad de los linfocitos T que pudieran estar agotados inmediatamente después de utilizar un biespecífico y ese sea el motivo por el cual el CAR-T después de un biespecífico ha reportado respuestas peores. Otra posibilidad sería cambiar de diana y en este sentido tenemos otras dianas, como les he comentado al principio, tenemos talquetamab, que va dirigido contra GPRC5D. Este es un anticuerpo monoclonal biespecífico que ha mostrado también ser eficaz. También está aprobado con una mediana de PFS de 14 meses en triple refractarios y con la peculiaridad de que hay pacientes tratados con CAR-Ts o biespecíficos que se han rescatado con talquetamab. Y de nuevo, si empezamos por un CAR-T frente a BCMA y seguimos con talquetamab, vemos como la tasa global de respuestas es bastante buena, del 75%. Cebostamab es otro anticuerpo biespecífico, en este caso dirigido contra FCRH5 y también vemos cómo cebostamab es efectivo e incluso se ha evaluado en pacientes previamente expuestos a terapia frente a BCMA y hay diferentes estudios en marcha. Por lo tanto, para el manejo de los pacientes triple refractarios, hoy por hoy tenemos la terapia, las inmunoterapias dirigida frente a BCMA, belantamab mafodotin, los CAR-Ts ide-cel y cilta-cel o los biespecíficos teclistamab y el ranatamab, pero es cierto que más allá de la terapia frente a BCMA tenemos también talquetamab frente a GPRC5D. Existen ensayos clínicos ya en marcha, algunos con resultados donde todas estas terapias, tanto los CAR-Ts como los biespecíficos, como belantamab, se mueven hacia líneas precoces de la enfermedad, pacientes en recaída después de al menos una línea previa de tratamiento. Y el futuro y el siguiente paso será probablemente moverlos a la primera línea de tratamiento. Les he enseñado cómo hay ensayos de CAR-T en primera línea, hay ensayos de biespecíficos también en primera línea, utilizados como inducción directamente o como consolidación y o mantenimiento después de trasplante. No obstante, esto forma parte del futuro, nos queda todavía mucho por aprender para saber cuál es la secuencia óptima, cuáles son las combinaciones apropiadas y, lo más importante, cuáles son los mecanismos de resistencia. Con esto termino. Muchas gracias por su atención.